Muy buenos días, saludamos a todas las personas, a todos los hermanos que llegan a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales. Dios los bendiga, Dios los guarde. Saludamos igualmente a todos los miembros de la Iglesia Santa del Monte Doré. El día de hoy traemos una predicación, un mensaje del Señor Jesucristo a manera de predicación. El título de este mensaje es Los oidores sentimentales. Los oidores sentimentales. Recordemos que estamos bajo el formato de ilustraciones de bolsillo. Vamos en el libro de Ezequiel. Ya hemos visto libros proféticos de los profetas mayores tales como Isaías, Jeremías. Vimos el libro de Lamentaciones de Jeremías. En el día de hoy vamos a estar tratando el tema correspondiente al libro de Ezequiel. Vamos a Ezequiel 33:32. Ezequiel 33:32. Dice: Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Vuelvo a repetir el versículo. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Ezequiel 33:32. Recordemos el título de esta predicación. Es el tema Los oidores sentimentales. Bien, los profetas, los que hablan la palabra de Dios, son los responsables de advertir a los habitantes del mundo y a la iglesia que deben actuar en la justicia y el temor de Dios, manifestando de esta manera que cada individuo está llamado a implementar con honestidad la rectitud en las obras, acciones y ocupaciones que encontramos como normas instituidas por el Altísimo en su palabra. Motivaciones muy indignas, podridas y corruptas llevan a menudo a los hombres a torcer la palabra de Dios. Personas y cristianos carentes de espiritualidad caminan en desobediencia a los preceptos del Rey de Reyes y Señor de Señores, buscando argumentos para oponerse de manera arbitraria a los mandatos erigidos por el Rey de Gloria. Muchos de estos personajes vienen a las reuniones de la iglesia, a las predicaciones donde se enseña la palabra de verdad, y vienen solo por no perder el hábito o la costumbre, y otros vienen simplemente por terminar con la curiosidad acerca de lo que habla un profeta o una profeta de Dios. Los hombres impíos no esconden la vergüenza de su pecado. Buscarán oír la palabra de Dios, pero no la pondrán por obra. Estos hombres y mujeres incrédulos y maliciosos tendrán su corazón cambiado. Fíjate, iglesia, que si esto acontecía de manera continua en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento, volverá a suceder y está sucediendo en un grado mayor en la época actual. En el capítulo 33 del libro de Ezequiel, recordemos que estamos viendo Ezequiel 33:32, pero desde el inicio del capítulo 33, Ezequiel, o Dios mejor, en ese capítulo está hablando Dios con Ezequiel, le está dando e impartiendo una orden. Y en esa orden Dios ajusta el llamado de Ezequiel a ser un centinela o atalaya de la nación.
como guardián en la puerta de la ciudad, es responsable de advertirles a los habitantes de ese pueblo, Israel, sobre la amenaza del enemigo. En otras palabras, Ezequiel es responsable personalmente de proclamar el juicio inminente de Dios y de animarlos a que se arrepientan para poder librarse o para poder librar su culpa. Vamos al libro de Ezequiel, vamos al capítulo completo, de Ezequiel 33, vamos a leer del 1 al 9. Ezequiel 33, 1, 9. Dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta, es decir, el centinela o el atalaya o el profeta, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Entonces fíjate que cuando el profeta anuncia y el impío no se vuelve de su camino, él morirá por su pecado, pero el profeta habrá librado su vida y su alma. El llamado divino es tener la responsabilidad personal como individuos, como seguidores de Cristo, como espíritus, almas y cuerpos que caminamos por las sendas de justicia del Señor Jesucristo. Este llamado divino es a seguir las advertencias dadas por un atalaya, un vigilante, uno de esos guardas de la fe, que ha sido establecido por Dios en predicar su palabra. Estos ministros fieles del gran yo soy nos amonestarán, nos corregirán, nos apercibirán para obtener liberación de la iniquidad y del pecado. Estos guardas espirituales, a través de su testimonio y de su palabra, infundirán en nosotros la valentía necesaria y suficiente para vencer al enemigo. El seguir estas advertencias harán que nuestra salvación no esté descuidada. Dios demanda que el centinela o la persona que Él escoge para hablar su palabra desempeñe un papel importante en el llamado a la justicia, a la igualdad, a la imparcialidad. Ahora bien, la mayoría de las personas que hacen parte de la Iglesia Santa del Monte de Oreb tenemos ministerios. Hemos sido algunos llamados y enviados a ejercer estos ministerios entregados por el Señor Jesucristo. Así que nosotros no nos queda sino que aceptar la tarea encomendada por Dios
de llamar a otros a vivir justamente y que puedan volver a tener una relación correcta con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, de acuerdo al llamado que mencionamos aquí, fíjate que el Señor no es que lo llame a uno y lo envíe a desempeñar ese ministerio. Primero hay una preparación, primero está el llamado. Uno tiene el llamado de pastor, de evangelista, de profeta, de apóstol o de maestro, que son los 5 ministerios que entrega el Señor Jesucristo. Pero una cosa es ser llamado, ¿sí? Otra cosa es la preparación para ese ministerio. Y otra cosa es que el Señor ya nos haya enviado a desarrollar o a desempeñar las funciones espirituales que tiene ese ministerio. Entonces, los que han sido llamados, preparados y ya han sido enviados son los que tienen como esa carga de responsabilidad, ¿no? Aunque todos podemos hablar del Evangelio. ¿Para qué? Para que todas las personas, para que todas esas personas que están en el mundo, que no conocen del Señor, vuelvan a tener una relación con Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, algunas personas fueron llamadas a ser profetas, y el Señor les dio el mandato, obviamente, de traer la palabra de Dios al pueblo. Era Dios hablando a través del profeta. Ahora, en el Nuevo Testamento, bajo la gracia, en la iglesia, todos somos miembros de un nuevo pacto. Así que todos los que somos seguidores del Señor Jesucristo, estamos llamados a hacer el trabajo, no de profetizar. Si usted no tiene el ministerio de profeta y no ha sido enviado, no de profetizar, sino de involucrar a otros en la vida espiritual, de enseñar la palabra y de corregir en justicia. Se acerca el día del cumplimiento de la palabra dada por Dios al profeta Joel, cuando el Espíritu Santo a través de él, o sea, a través del profeta Joel dice, fíjate que la palabra que vamos a leer, Joel 2, 28, 32, todavía no se ha cumplido. Está a puertas de cumplirse, diría yo, por la condición en la que se halla la humanidad, ¿no? Dice Joel 2, 28 al 32. Vamos a Joel 2, 28, 32. Dice derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día y espantoso de Jehová, grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces fíjate que el Señor va a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Esto no ha acontecido aún, porque si nosotros nos hemos fijado en las predicaciones que hemos colocado en este canal, todavía no se han desarrollado el juicio de las 7 copas de la ira de Dios que representan a este día, el día grande y espantoso de Jehová. Bien, la responsabilidad de nosotros como cristianos nos lleva a asumir un compromiso propio, por el destino de otros, de otras personas, de otras almas. A título personal ante Dios, debemos ser centinelas,
vigilantes para avisar la palabra a tiempo y a destiempo. Debemos ser atalayas para la liberación del pecado, con la capacidad de impulsar un sentido de espiritualidad entre las gentes, promoviendo obras para arrepentimiento y para la salvación de nuestra alma y la de otros muchos en pueblos, lenguas y naciones. Vamos a 2 de Timoteo en el Nuevo Testamento. Las cartas, estas son cartas de Pablo pastorales, porque le escribió a un pastor, a un hijo espiritual. 2 de Timoteo 4, 1, 5. 2 de Timoteo 4, 1, 5. Dice, predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Iglesia, Dios realmente hará que le rindamos cuenta por la vida justa o injusta de otros. Ahora, las estructuras que sirven como base para el desarrollo de la humanidad actual, con frecuencia nos llevan a permitir prácticas abusivas e injustas. Y esto ocurre incluso de la forma más natural en la mayoría de culturas y costumbres de las sociedades del mundo. El individualismo, el egoísmo, la ingratitud y el materialismo se apoderan cada vez más fuerte de nuestras actitudes y comportamientos, ignorando que los primeros que debemos dar cuenta ante Dios por nuestras obras somos nosotros, la Iglesia del Señor Jesucristo. Debemos recordar que no solo la salvación de las personas que el Señor haya puesto en nuestro camino están en juego. O sea, que no es solamente la salvación de esas personas la que está en juego, sino que nuestra propia vida y nuestra propia salvación también, dependiendo de qué resultado logremos o hagamos con lo que Dios nos haya entregado para llevar a cabo su obra en esta tierra. Volvemos a repasar Ezequiel 33:9, porque dice, y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Ok, debemos discernir espiritualmente. Fíjate que tenemos que tener la sabiduría de Dios, tenemos que haber desarrollado el conocimiento de Dios en nosotros, tener entendimiento de las cosas espirituales para poder discernir espiritualmente que tanto nosotros, los creyentes en la obra de salvación, como los que serán levantados por Dios a través del último avivamiento mundial que el Espíritu Santo ejecutará sobre la tierra, debemos discernir que tenemos una gran esperanza, que esta confianza y esta expectativa de salvación no está basada en nada que humanamente nosotros podamos hacer, sino que es por la gracia y la misericordia de Dios. Nuestra esperanza, como ya lo mencionamos, no está basada en ninguno
de los giros que pueda dar el humanismo, tal vez el psicoanálisis, las filosofías o la sabiduría del mundo, sino que estas observaciones descansan en la palabra de Dios y lo que Él ha dicho que tendrá lugar en el futuro inmediato. Esa es la base más importante. Ahora, lo más importante también cuando predicamos un mensaje de salvación o llevamos las buenas nuevas de salvación a los perdidos, no es ver algún tipo de resultado inmediato. O sea, ese no es el objetivo, sino que nuestra real preocupación debe ser haber advertido con claridad las advertencias de la palabra de Dios. Es nuestro deber tener la seguridad de que las personas que han escuchado el Evangelio del Reino, esas buenas nuevas de salvación, han sido debidamente advertidas. Si por diferentes motivos nos damos cuenta de que no ha sido así, nosotros, los que predicamos la palabra, seremos considerados responsables ante el trono de Dios. La gran comisión, dada por el mismo Señor Jesucristo a 11 de sus discípulos después de su resurrección, tiene grandes posibilidades. Espera a que la gente alrededor del mundo se entere y llegue a tener conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos ahora a ver qué es esto de la gran comisión. Vamos a dejar que la Biblia misma nos conteste. Mateo 28, 16, 20. Mateo 28, 16 al 20. Dice la gran comisión. Fíjate que es un tema importante porque lo toca cada uno de los evangelios. Esto también está en Marcos, en Lucas y en Juan. Pero vamos a leer, en este caso, lo que Mateo nos muestra. Pero es un tema importante esto de la gran comisión, donde el Señor Jesucristo comisiona a sus discípulos, a 11 discípulos, y hace extensivo a los que lo íbamos a conocer a Él, a los que íbamos a ser hijos suyos en todas las épocas posteriores. Nos comisiona. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto id, aquí viene lo de la gran comisión. Por tanto id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la gran comisión, llevar la palabra del Señor a todo pueblo, lengua y nación en el mundo. De otra parte, el pueblo de Israel de esa época, es decir, estamos hablando de que Ezequiel les estaba hablando, y para poner un poco en contexto, o sea, en el contexto histórico, estamos hablando de que Ezequiel estaba hablando casi en la misma época de Jeremías, cuando estuvimos leyendo el libro analizando lo de Jeremías y lo de las lamentaciones de Jeremías. Entonces este pueblo es el que había sido llevado cautivo a Babilonia. El pueblo de Israel de esa época estaba recordando en ese momento, cuando Ezequiel les estaba dando este mensaje, estaba recordando cómo Dios también había cuidado a Abraham, y ellos esperaban que Él, es decir, Dios, los cuidara de la misma manera. Este pueblo, que para ese entonces era un pueblo bastante numeroso, estaba pasando por alto el hecho de que Abraham
era un hombre que le creía a Dios y ellos no. Vamos a Ezequiel 33, 23, 24. Ezequiel 33, 23, 24. Dice: Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno y poseyó la tierra. Pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Ellos creían que esa tierra iba a ser de ellos, pero vamos a ver qué le contesta el Señor. Y respecto a esto, fíjate que Abraham sí le creía a Dios y se le tomó en cuenta como justicia. En contraste, este pueblo no creía en el Dios Altísimo. Ahora vamos a leer del versículo 25 al 29. Ezequiel 33, 25 al 29 dice: Por tanto diles, ahí le está hablando el Señor a Ezequiel, por tanto diles, así ha dicho Jehová el Señor: comeréis con sangre, y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, y derramaréis sangre, y poseeréis vosotros la tierra. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo, y habréis de poseer la tierra. Les dirás así: así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase, y sabrán que yo soy Jehová, cuando convierta la tierra en soledad y desierto, por todas las abominaciones que han hecho. Bien, esto sucedió ya y volverá a suceder. Es una profecía con un cumplimiento dual. Sucedió en el Antiguo Testamento y va a suceder en el Nuevo Testamento. Acá le está hablando al pueblo de Israel. Entonces fíjate el castigo que viene sobre las personas que no quieren obedecer la palabra de Dios, que conociendo del Señor Jesucristo hacen lo que se les venga en gana. De acuerdo a ese pasaje que acabamos de leer, es como si Dios les estuviera diciendo: no os permitiré tener la tierra. Yo expulsé a los paganos, es decir, a los pueblos que cometían todo tipo de atrocidades e idolatrías de esta tierra a causa de su pecado, y vosotros estáis haciendo lo mismo que ellos hicieron. Quiero leer en la traducción lenguaje actual este mismo pasaje de Ezequiel 33, 25 al 29, para que haya más claridad al respecto. Ezequiel 33, 25, 29, traducción lenguaje actual, dice: Por lo tanto, ve y diles de mi parte: ustedes hacen cosas repugnantes, comen alimentos prohibidos, adoran a dioses falsos, matan gente, confían en sus armas y tienen relaciones sexuales con la mujer de su prójimo. Fíjate, iglesia, ¿qué está sucediendo en la actualidad? Lo mismo que sucedía antes. Ustedes hacen cosas repugnantes, comen alimentos prohibidos, adoran a dioses falsos, matan gente, confían en sus armas y tienen relaciones sexuales con la mujer de su prójimo. Y aún así, ¿esperan adueñarse de esta tierra? Diles también de mi parte: yo les juro que los israelitas que aún viven en estas ruinas morirán atravesados por la espada. Los animales salvajes se comerán a los que vivan en el campo, y la enfermedad acabará con los que se escondan en cuevas y fortalezas. Ustedes han cometido pecados que yo no soporto, pero yo les quitaré su poder y su orgullo. Dejaré este país hecho un desierto, quedará totalmente abandonado,
y nadie pasará por sus montañas. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Vuelvo a repetir, esta profecía tiene un cumplimiento dual. Se cumplió en el Antiguo Testamento y se va a cumplir en el Nuevo, en este tiempo del fin. Es el castigo que viene para el pueblo de Israel, los israelitas, el pueblo de Judá, los judíos que están allá. Bien, vemos en los siguientes versículos también, es decir, en los que siguen después del 29, vemos en estos versículos que el pueblo está agitado. El pueblo de Israel está agitado por lo que se estaba hablando. Y en aquellos momentos quisieron escuchar a Ezequiel, pero no estaban dispuestos a considerar sus palabras ni a seguirle. O sea, simplemente era la curiosidad de escuchar, pero en ningún momento ellos tomaron en serio esas palabras y mucho menos cambiaron su actitud, su comportamiento y su conducta. Vamos a Ezequiel 33, 30, 31, el versículo 30 y 31. Dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti. Fíjate que habían burlas, lo declaraban loco. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, dice el Señor, ¿no? Está hablando el Señor. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Es decir, ellos iban, escuchaban el mensaje, pero lo único que pensaban era en el egoísmo, en el materialismo, en cómo enriquecerse, porque dice, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Bien, ahora de acuerdo al versículo 32 y 33, recordemos que el verso 32 es el soporte de este tema de predicación. Y ya para concluir, entonces vamos a extraer cuál es la verdadera esencia de este mensaje. Vamos a Ezequiel 33, 32 al 33, que dice, y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Voy a recalcar, voy a volver a leer esto. Ezequiel 33, 32, 33. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras. ¿Cuántas personas actualmente no escuchan la palabra de Dios? ¿Y cuántas personas no escuchan a profetas, que son profetas verdaderos de Dios, pero no ponen estas palabras por obra? Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, es decir, el desastre, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Es decir, ahí se reconocerán que hubo profeta entre ese pueblo, entre ellos. Respecto a estos versículos 32 y 33, a estas alturas, Jerusalén había caído como Ezequiel había profetizado. Entonces el pueblo supo que Ezequiel era un verdadero profeta de Dios. Pero aunque los israelitas supieron que él estaba comunicando la palabra de Dios, aún no la obedecían. Hermanos y hermanas, debemos saber que la incredulidad es intencionada.
Es decir, si yo no creo, lo estoy haciendo con intención. Que si no creo, lo estoy haciendo con la fuerte intención de no creer, lo cual ya es un pecado, una transgresión y una violación a las leyes espirituales de Dios. La humanidad no tiene una mente tan desarrollada que no pueda aceptar lo que Dios dice. El verdadero problema es que la gente no quiere abandonar su pecado. Ese fue el problema de las personas a quienes Ezequiel predicó. Y es el problema de las personas a quienes se les predica la verdad del Evangelio. Y como les digo, la verdad que viene a través de la profecía verdadera. Como por ejemplo la profecía que sale de esta iglesia. Estas personas estaban dispuestas a venir y a escuchar lo que Ezequiel tenía que decir. Estaban dispuestas a escuchar, a oír, a escuchar lo que Ezequiel tenía que decir. Pero las palabras del profeta no causaban ningún efecto en ellos. Podríamos pensar que en aquellos momentos la gente se volvería a Dios, cambiaría, pero ese no fue el caso. Dios le dijo a Ezequiel en otras palabras: no permitas que las multitudes te engañen. Es cierto que están viniendo y escuchando el mensaje, pero no están haciendo caso en nada de lo que dices. No son en absoluto hacedores de la palabra. Les agrada cuando te oyen hablar de amor, del futuro y de la profecía, pero tus palabras no les han afectado ni un ápice. Ellos continúan de la misma forma, viviendo de la misma forma, viviendo lejos de mí. Iglesia, el Todopoderoso ha dicho de forma reiterativa en esta iglesia que el reino de Dios está extendiendo la invitación a venir y a entrar. Como soldados de Jesucristo, llevemos este mensaje de salvación, aunque el mundo, los oidores sentimentales llevados por sus excesos sensitivos, y el mismo pueblo cristiano se burlen y nos crean locos. Amén. Bien, amados oyentes, este era el mensaje para el día de hoy. Recordemos que esta predicación tiene como título Los oidores sentimentales, es decir, los que se dejan manejar y llevar por emociones. Bien, eso era todo por hoy. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén.